Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre, número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Y digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y en este día, con el mensaje, el Hijo de Dios se entregó por mí. En Gálatas 2:20 dice, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo, el Hijo de Dios, se entregó a sí mismo, se vació a sí mismo, se humilló a sí mismo, sufrió a sí mismo. A nadie se le podía confiar la obra de salvación en la cruz, por más poderosos que fueran, como son los ángeles, los serafines, etc. Nadie podía ejecutar tan grande sacrificio. La decisión de Cristo de tomar la forma de un siervo, un hombre, lo hizo por obediencia a su Padre. El sacrificio infame de los esclavos, la muerte, Él afirmó, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, y esto está escrito en Juan 10, versículos 17 y 18. Por el amor hacia un mundo perdido, pagó con su muerte la salvación. No se despojó de nada de su esencia divina, omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia, etc. Voluntariamente tomó a sí mismo existencia de hombre con la verdadera naturaleza de Dios, agregando servidor, la posición más baja en la escala social, lo contrario de su señorío, título con el cual es exaltado y por esto nos salva, bendiciéndonos en todo. No estamos solos. Todos los días Cristo vive en nosotros, amándonos, dándonos esperanza de un futuro de victoria. También dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Él mismo nos vendrá a buscar. Esto tampoco se lo confía a nadie más. Él mismo descenderá y seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 y 17. A todos los que nos escuchan, debemos decir siempre, Jesús se entregó a sí mismo por mí. Amén. Bendiciéndonos, Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder para bendición. Vamos a seguir en el desarrollo de este hermoso tema en los labios de nuestro pastor Nahum Rafael Jiménez Garnica.
Gloria al Señor en este día en que nos permite dar ese ánimo, ese aliento, ese soplo de su espíritu, porque la palabra es espíritu. Y también dice la Escritura que el Señor es espíritu y donde está su espíritu hay libertad. Por eso ese aliento de parte de Dios, ese soplar para traer sobre nuestras vidas esa fortaleza. Y la palabra de Dios es fortaleza para el que cree. Luz, dice, que alumbra el camino. Y el día de hoy, el tema es el Hijo de Dios, es Cristo, se entregó por mí. Es un testimonio del apóstol Pablo que escribe a los Gálatas en el capítulo 2, versículo 20. Esa iglesia de los griegos, gentiles, convertidos a Jesús. Y dice y testifica, dice el Hijo de Dios, que es Cristo, el cual dice, me amó. Ahí está hablando en primera persona. Y ahí testifica Pablo de ese sentir el amor de Dios, solamente de palabras porque lo leemos o porque lo experimentó. Debemos de ver esa circunstancia. Pero hay una parte a donde dice a qué se refiere ese amor. Dice, y se entregó. A sí mismo, no lo entregué yo, Él se entregó por mí. Así también nosotros debemos de decir los que profesamos ser cristianos, de que Él a sí mismo se entregó. ¿Por qué? Por ese amor. Cuando nosotros vemos esa palabra de entregarse a sí mismo, debemos de entender que, como se decía en la introducción, se vació a sí mismo. O sea, todo lo que tenía en su interior lo depositó, todo lo que tenía en su exterior, su cuerpo, lo depositó. ¿De qué manera? Que fue humillado. Así lo dice la Escritura, siendo Dios no tomó cosa que aferrarse, sino que se humilló. Asimismo, tomando forma de siervo, dice, y sufrió. Entonces la palabra cuando dice se entregó a sí mismo, se refiere a que Él se despojó, se vació, se humilló y sufrió. Se vació, se humilló y sufrió. Se vació, se humilló y sufrió. Y dicen, ¿cómo es eso de que se vació? Dice la Escritura que su sangre corría. Y todavía dice que en aquella tarde de la crucifixión le enterraron una espada, una lanza, y dice que salió agua y sangre. Se vació nuestro Señor. Tan es así que el Salmo 22 testifica que nuestro Señor se estaba derritiendo como cera. Podemos confiar en Él, en su sacrificio. No podemos confiar como algunos, entre comillas, confían en la parte espiritual y dicen en ángeles. Algunos en serafines. Para nuestro tiempo, ese nuestro Señor Jesucristo, el único intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, dice Pablo a Timoteo. Y no hay otro en que haya salvación, sino solamente en nuestro Señor Jesucristo, por ese grande sacrificio en la cruz. Vamos a un corte y regresamos. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. Nadie podía ejecutar ese grande sacrificio señalado proféticamente. Nadie iba a cumplir eso de que como cordero iba a ser llevado al matadero. Nadie iba a cumplir
esa promesa de que iba a pisar en la cabeza a la serpiente, al diablo, como estaba profetizado. Solamente Dios haciéndose carne en la persona de Jesucristo. Así lo señalaron las profecías. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. La obediencia de Jesús como hombre en esta tierra en forma de siervo, ese sacrificio que ejecutaron sobre Él, en el cual solamente los perversos y los malos podían o debían morir, eso fue sobre nuestro Señor. ¿Cuál fue? La sentencia de muerte y en el madero. La Escritura decía, Deuteronomio, maldito el colgado en un madero. Nuestro Señor Jesucristo habría dicho a sus discípulos, nadie me quita la vida. Por eso me ama el Padre, dijo Jesús, porque nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida y la voy a volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo, yo de mí mismo, dice Jesús, la pongo. Y tengo poder para volverla a tomar. Tengo poder para levantarme, dice Jesús, de entre los muertos. Y lo cumplió. Ahora, también dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Para cumplir Jesús ese sacrificio en la cruz no fue solamente por una voluntad propia de sí mismo, sino que se comprometió ante el Padre, dice el profeta Isaías, ¿quién irá por nosotros? Hablando Dios por Isaías, y dice, heme aquí, envíame a mí, refiriéndose al Mesías. Jesús vino y se ofreció, pero porque recibió un mandamiento del Padre. ¿Cuál fue el mandamiento? Vas a poner la vida por los que crean y quiero salvarlos por medio de tu sacrificio, habría dicho el Padre parafraseando de Jesús. Este mundo estaba como hoy y seguirá estando en perdición, pagando las consecuencias del desvío, del rechazo, del quitar y no querer tomar en cuenta a Dios. Quitando a ese Dios y rechazando esa omnipotencia, esa omnisciencia y omnipresencia, esa bondad, esa justicia, esa santidad, esa voluntad de salvación, de tal manera que el hombre pudiese decir, es que yo pienso, yo actúo, y quiere a sí mismo hacer las cosas a su manera, salvarse a su manera, y entonces inventa cuestiones como reencarnar, perfeccionar el alma en otros seres, ir pasando para mejorar en otros o vaciarse en otros, etc. Pero esto no es así. Otros por medio de meditación trascendental. Otros quieren solucionar adversidades y problemas en esoterismo y algunas otras cosas. Pero para mostrar el amor, Dios dice que ofreció a Jesús como Salvador y Redentor. Y por eso dice que a los que creemos en Él, todas las cosas nos pueden ser posibles. Luego entonces, el hombre no puede existir por sí mismo. Y por eso el Señor le llama servidor. Porque al atender a su llamado, nosotros vamos y nos ofrecemos en obediencia. Y eso de obediencia tiene que ver con que hay alguien que nos manda. Y eso que nos manda significan ordenamientos. Y para algunos son leyes, y para otros son mandamientos, para otros son principios, para otros son reglas. Pero para un hijo de Dios es la voluntad de Dios. ¿Para qué? ¿Simplemente para ser buenos? No. ¿Simplemente para recibir bendiciones y tener éxito en todas las áreas de la vida? No. Para ser como Él es, que ama, que perdona, que es santo, que es íntegro, que es recto. Y dice la Escritura que entonces ese señorío también nos los dio a nosotros por amor.
Tan es así que por eso se le llama a él Rey de Reyes, porque a nosotros nos hace partícipes de su reinado. Así lo menciona la Sagrada Escritura, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos sus virtudes, porque Él nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Por eso se le llama también Señor de señores, porque dice la Escritura que nos has hecho parte de su señorío. De esa manera nos ha amado el Señor y por eso se entregó a sí mismo, para que nosotros tengamos ese título también de su señorío. Él es exaltado por aquello que hizo en la cruz. Nosotros somos exaltados por creer en lo que Él hizo en la cruz. Por eso dice que hay galardonador o es galardonador los que buscan y creen en nuestro Señor Jesucristo. Si ahora tú estás ahí escuchando y quieres recibir a Jesús y quieres participar de ese reinado y de ese señorío y que ese amor de Jesús se manifieste en tu vida, haz esa oración. Es sencilla, pero para el Señor es poderosa, porque si hay esa disposición y voluntad de hacerlo con el corazón, dice la Escritura que Dios viene, entra y dice: cenaré con Él y Él conmigo. Y en esta hora tú le puedes decir de esta manera: Señor Jesús, te pido que entres a mi vida para perdonar y limpiar mi corazón de la maldad que he cometido, porque he pecado a ti con pensamientos, palabras y obras. Pero en esta hora, confiando en tu palabra, que limpias toda maldad y pecado, límpiame a mí y ven a mi vida y lléname de tu precioso Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, tomándome de las manos tuyas en fe y mirándote con mis ojos de fe. A ti le digo a Satanás y al diablo que se largue de mi vida, de mi hogar y de mi familia. Y por cuanto escribes mi nombre en el libro de la vida, yo soy salvo para eternidad. Gracias, Señor Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Vamos a un corte y regresamos. Un saludo a todos quienes participan de nuestras reuniones fuera de nuestra localidad. Informamos a la familia de la fe en Cristo nuestra programación por YouTube. Domingos, celebrando su gloria a las 8:30 de la mañana. Casa de Alabanza Kids, siguiendo a Jesús a las 9:45 de la mañana. En intimidad con el Señor, escudriñando las Escrituras, todos los lunes a las 12 horas del mediodía y todos los jueves a las 17 horas por la tarde. Todas esas transmisiones puedes verlas en tiempo o en el horario de tu elección por nuestro canal Casa de Alabanza AR Pachuca, por esta plataforma de YouTube. Dios los bendiga a todos. Luego entonces, al estar Jesús, al verlo invitado a nuestras vidas, no estamos solos. Él está con nosotros y vive en nosotros amándonos todos los días. Y en ese diario vivir en el cual tenemos circunstancias, crisis, enfermedad, etc. Pero tenemos la confianza, certeza y la esperanza de un futuro de victoria. ¿Por qué? Nuestro Señor Jesús, dentro de tantas enseñanzas como hoy día vemos que se están cumpliendo, guerras, rumores de guerras y pestes y pandemias y todo lo que estamos viendo, hambre, violencia, inseguridad, todo lo que está declarado se está cumpliendo. Y está obligado Dios a cumplirlo porque así lo señaló. Y dice que por causa de los malos sucede esto, pero por causa de los justos, íntegros, buenos, los días serán acortados. Tanto uno como otra cosa se tiene que cumplir. Así como está declarado una serie de adversidades y caos en el mundo, así está declarado que los que confiamos, los que creemos en Él, esperamos en Él, vamos a tener esa bendición. Es más, Él lo dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él así lo dijo: vendré otra vez. No es amenaza, Él está por venir. Tiene que cumplirlo. ¿Pero por quién viene? Dice: sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán, y los que hayamos quedado seremos arrebatados con Él, junto con Él en las nubes, y así estaremos con Él por siempre.
pero habrá quien se quedará, ese es el problema. Pero los que creemos en Él seremos levantados. No son amenazas del Señor. Dice que el que persevere hasta el fin, ese tendrá la victoria. Hay que permanecer. Entonces el Señor mismo va a descender. Pero en tanto eso sucede, los que creemos en Él tenemos la promesa de que seremos guardados, bendecidos, prosperados. Nuestro futuro está marcado con la victoria de nuestro Señor Jesucristo. También Jesús habría dicho, ¿no? Padre, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo. ¿Dónde está el Señor? Está a la diestra del Padre. El Señor quiere que nosotros estemos con Él. Y también dijo, no solamente eso, que por medio de Cristo nadie nos puede separar de ese amor. Antes en Cristo somos más que vencedores. Ahora, Él mismo va a descender. Él mismo va a descender. Vuelvo a repetir, Pablo dijo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Para qué? Para que cuando Él venga, Él mismo nos lleve. Así lo dice, el mismo Señor dice, y seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pablo escribe a los tesalonicenses. Así es de que entonces, amados hermanos, quien nos escucha, Jesús se entregó a sí mismo por nosotros, para que participemos de todo ese amor, de esa gracia, de esa misericordia. Y en tanto viene, en tanto toca esa trompeta, podemos confiadamente esperar que hoy, mañana y siempre tenemos esa bendición de vida y vida en abundancia. Gracias por ese amor de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Dios, en esta hora te rogamos que bendigas a todos y cada uno de los que nos escuchan, grandes, pequeños, mujeres, varones, miembros de su familia, sean bendecidos. Te pedimos, Señor, que bendigas a todos y cada uno de los que participan en el ministerio dentro de Casa de Alabanza, que todo esto sea de bendición. Y gracias porque sabemos junto con sus familias les has de bendecir. También te rogamos, Señor, que bendigas a nuestras autoridades, tanto federales, estatales, municipales, órganos legislativo, ejecutivo y judicial. Tu bendición sea. Y así, sobre toda tu iglesia que está en África, Asia, Oceanía, Europa y América, bendícenos, Señor. Todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en comunión contigo, Dios Padre y Espíritu Santo. Amén, amén, amén.